Hola, soy Kalin. La noche que mi esposo nos echó de la casa a mis hijas y a mí, se rió. Disfruta tu gasolinera toda fea, dijo. Su amante se mudó antes de que nuestros cepillos de dientes siquiera se enfriaran. Me llamaron fracasada, una burla. Pero debajo de esos pisos cuarteados y manchas de aceite, había un secreto que valía $200 millones. Y ahora, la casa que me quitaron está vacía. La vida de la que se burlaron, es mía. Y sus voces ya no se oyen. Esa tarde me la pasé preparando la mesa. Nada del otro mundo, solo un pollo asado con zanahorias, puré de papa, y la salsita de arándano que tanto les gusta a las niñas. Encendí una velita, puse 4 platos y 2 juegos para niñas. Era semana de Acción de Gracias y, por una vez, quería sentir que teníamos algo que agradecer. Se suponía que los papás de Cés llegarían a las 6. Traía mi suéter bonito, ese color vino que aunque ya tiene las mangas medio gastadas, aún me gusta. Peiné a Amelie 2 veces y dejé que June me ayudara a doblar las servilletas. Aunque parecían sobres aplastados. Pero ella estaba orgullosa, y eso era lo que importaba. A las 6:12, su BMW entró por la entrada de grava. Desde la ventana de la cocina vi que Cés bajó primero. Todo elegante con su camisa polo azul marino. Sus papás venían atrás, con abrigos de lana y lentes de sol. Aunque ya ni sol había. No trajeron ni vinito ni postre. Solo una bolsa de plástico de algún restaurante caro. No te molestes en servirlo, dijo la mamá de Cés, resoplando. Compramos hamburguesas de bisonte en Dax y Barlo. Parpadeé. Ah, yo cociné la cena. Ella olió el aire. ¡Qué lindo! Cés me dio un beso rápido en la mejilla y se fue directo a la sala. Que empiece el juego, gritó, se quitó los zapatos. Y se tiró en el sillón como si fuera el dueño de todo, que técnicamente sí lo era. Todo estaba a su nombre. Me quedé ahí, con la agarradera todavía en la mano. Las niñas miraban el pollo. Emily me susurró, ¿podemos comer el tuyo, mami? Claro que sí, le dije suavecito, y puse el pollo en medio de la mesa. Pero nadie más lo tocó. El papá de Cés abrió su cajita y le dio una mordida. Con la boca llena, dijo, oye, ¿sí es cierto que heredaste un basurero? Sonreí con esfuerzo. Es una vieja gasolinera, junto a la ruta 66. Me la dejó mi abuelo. Desde el sillón, Cés se rió entre dientes. Hasta un tiradero vale más que ese lugar. Su mamá soltó una risa falsa. ¿Qué vas a hacer? ¿Poner gasolina en tacones? Se me hizo chiquito el corazón, pero no quise arruinar la cena. Él creyó en mí, dije bajito. Dijo que podía ser un nuevo comienzo. La mamá de Cés tomó su agua con gas y dijo. Esa gasolinera es el lugar perfecto para alguien como tú. Atrapada. Invisible. Bajé la mirada a mi plato. La salsita de arándano ya se había endurecido. Nadie notó cuando dejé de comer. Emily no dejaba de verme. June se veía confundida. Estaba muy chiquita para entender el sarcasmo. Pero sentía que algo no andaba bien. Después de cenar, mientras las niñas veían una peli en su cuarto, Cés me arrinconó en la cocina. La vela ya se estaba acabando, parpadeando sobre la pared manchada de grasa. Ni siquiera bajó la voz. Quiero que vendas esa porquería y me des el dinero. Me di la vuelta despacio. ¿Qué? Ya he mantenido a esta familia mucho tiempo, soltó, molesto. Tú aquí jugando a la casita mientras yo me parto la espalda por todos. ¿Crees que ese lugar vale algo? Es basura. Véndelo. Necesitamos la lana para la camioneta, y mi papá está viendo una casa en Sedona. Lo miré fijo. Es lo único que me queda de mi abuelo. Cés apretó la quijada. Y Kalin, no seas dramática. No lo voy a vender. Le subió a la voz. Nunca vas a ser más que una fracasada. Sus palabras me pegaron más fuerte de lo que imaginé. Emily apareció en el pasillo, abrazando su llama de peluche. Tenía los ojos bien abiertos.
Se fue furioso por la puerta y no regresó esa noche. Acosté a las niñas. June murmuró algo sobre querer un cuento. Pero se quedó dormida antes de que pudiera abrir el libro. Emily me metió algo en la mano. Era un papel doblado. En la portada decía, «Feliz cumple, mami», con marcador rosa tembloroso. Adentro había un dibujito a lápiz de una casa con flores. Un perrito y nosotras. Solo nosotras bajo un cielo azul. Abajo había escrito: «Algún día vamos a tener casa otra vez». Le di un beso en la frente y le susurré: «Gracias, mi amor». Cuando todo quedó en silencio, me metí al cuartito de visitas. Y puse la tarjeta debajo de la almohada. Me quedé acostada, escuchando el viento pegar en la ventana. Y las paredes viejas crujiendo como huesos. Afuera, la carretera brillaba tantito con la luz del poste. La misma carretera que lleva a la gasolinera. En ese momento no lo sabía. Pero ese lugar basura estaba a punto de convertirse en mi único refugio. Casi no dormí esa noche. No tanto por el dolor en el pecho. Aunque ahí seguía como un moretón imposible de borrar. Sino por todo lo que me quedaba atorado por dentro. No dejaba de escuchar sus palabras. Nunca vas a ser más que una fracasada. Como si estuvieran escritas en la oscuridad. Encima del ventilador del techo. La tarjeta de cumpleaños de Emily seguía bajo mi almohada. La toqué, como si me hubiera salvado la vida. Antes de salirme en silencio de la cama. El cielo aún no clareaba. Solo ese momento antes del amanecer. Cuando todo se siente demasiado temprano, y también demasiado tarde. Me fui a la cocina y empecé a prepararles el lunch a las niñas. Sándwiches de crema de cacahuate cortados en diagonal, como les gustaban. Palitos de zanahoria, un par de manzanas. No me atreví a echarles papitas. Sentía que no iba con lo que estábamos viviendo. Todo a nuestro alrededor se sentía tan frágil, que algo crujiente me parecía incorrecto. Detrás de mí, escuché pasos. Cés estaba en el pasillo, con los brazos cruzados y todavía en camiseta. La luz brilló en su mirada fría como el acero. ¿Todavía no entiendes?, y dijo con la voz apagada, como llanta rodando en grava. No le contesté. Solo cerré las loncheras y las metí en sus mochilas ya bien deslavadas. Esa mañana les dije a las niñas que después de la escuela iríamos a la gasolinera. Nomás a limpiar tantito, dije con una sonrisa. Ni yo me la creí. Emily asintió, siempre bien atenta. Laia solo preguntó si íbamos a llevar algo para botanear. Les di un beso en la frente cuando se fueron a la parada del camión. Y me quedé en la ventana viéndolas hasta que doblaron la esquina. El silencio dentro de la casa se sentía muy limpio, demasiado definitivo. En la tarde, cuando el sol ya se iba metiendo, me fui de volada al Dollar General. Por unos trapos y guantes para limpiar. Las niñas salieron corriendo de la escuela como si fueran rayitos de luz rompiendo las nubes. El cabello todo despeinado por el viento, sin idea de lo que estaba por pasar. Cuando llegamos a la casa, noté algo raro al instante. La luz del porche estaba apagada. Esa luz, siempre la dejábamos prendida. Siempre. Me acerqué a la puerta y traté de girar la perilla. No se movió. Confundida, le di otra vez, ahora con más fuerza. Entonces escuché la chapa abrirse del otro lado y la puerta se abrió con un rechinido. Una mujer como de 30 y tantos, con las cejas muy depiladas. Y perfume que olía desde lejos. Estaba recargada tranquilamente en el marco. Traía una taza de café caliente y sonreía como si nos hubiera estado esperando. Debe ser Kalin, dijo. Me dijo que vendrías. Me la quedé viendo sin entender nada. No sabía ni en qué mundo estaba parada. Detrás de ella vi a Cés. Estaba recargado en el barandal, con esa cara de yo mando aquí. Como si fuera un casero echando a alguien por no pagar renta. Esta ya es mi casa, dijo. Puedes irte a vivir a tu gasolinera. Laia me agarró la mano. Emily nos miraba a los dos, tratando de entender qué estaba pasando. ¿Dónde está nuestra ropa?
Pregunté, sintiendo la garganta seca. Cesny se inmutó. Hay una maleta en la escalera. Es todo lo que te voy a dar. Agradece que no le hablé a la policía. Me di la vuelta, y ahí estaba. Una sola maleta azul, manchada cerca del asa y con el cierre roto. La misma que usamos cuando fuimos a la playa hace 5 años. La última vez que sentimos algo parecido a felicidad. Los vecinos estaban asomados por las cortinas. Uno hasta salió a su porche, con los brazos cruzados como si me estuviera juzgando. No lloré. No delante de ellos. Agarré la maleta con una mano. Y con la otra tomé a Amalí. Ces gritó cuando caminábamos hacia la camioneta prestada que tenía estacionada en la banqueta. «Ah, y Kalin», gritó. «No regreses nunca». El motor del camión batalló para arrancar. Y sí, igual que yo. Tampoco quería seguir adelante. Volteé a ver el tablero. La aguja del tanque apenas arriba de vacío. Manejamos en silencio un buen rato. Amelie abrazaba la mochila de Laia como si fuera lo único seguro que le quedaba en el mundo. Yo no quitaba los ojos del camino, parpadeando fuerte cada vez que sentía que las lágrimas querían salir. Llegamos a la vieja gasolinera justo cuando empezaba a oscurecer. El cielo con ese color azulito, medio triste, medio incierto. Se veía hasta más chiquita de lo que recordaba. Había hierba crecida entre las grietas del piso. Las ventanas estaban todas sucias de polvo y tiempo. Y una de las persianas colgaba flojita, como si ya se hubiera rendido. Estacioné la camioneta atrás del local, para que no se viera desde la calle. El aire olía a tierra seca y cosas olvidadas. Adentro, el lugar olía a humedad, madera vieja, aceite y memorias pasadas. Amargas, pero era lo que teníamos. Encontré una escoba vieja en una esquina. Y barrí un pedazo del suelo para limpiarlo tantito. Las niñas se sentaron en una cobijita doblada que les puse. Demasiado cansadas para preguntar nada. Demasiado agotadas para llorar. Me senté junto a ellas y las abracé fuerte, pegando mi cara a su cabello. Les prometo, susurré, vamos a salir de esta. Se quedaron dormidas con sus manitas sobre mis costillas. Como si quisieran mantenerme firme desde afuera. Yo no dormí. Me quedé viendo cómo la luna se colaba por la ventana. Cómo la luz caía sobre el piso lleno de polvo. Escuchaba cada crujido, cada ruidito del edificio. El silencio no era de esos que dan paz. Era un silencio que hacía eco. Me obligaba a pensar en todo lo que había perdido. Pero también me decía algo más. Esto no es el final. Es solo el fondo. Y ni siquiera sabía qué tan profundo era ese fondo. Pensé que ya habíamos tocado el suelo. Pero abajo del suelo había un sótano. Uno para el que yo no estaba lista. Pasó una semana, lenta y pesada. Como si tratara de caminar sobre el agua. Las mañanas eran iguales. Me despertaba parpadeando, tirada en el piso duro. Con el cuello tieso y la espalda adolorida. Y escuchando a lo lejos el silbido del tren. Pasando por las ventanas cuarteadas de la vieja gasolinera. Mis niñas estaban acurrucadas junto a mí. Tapadas con 2 cobijas disparejas que alguien dejó junto a la puerta de atrás. Nunca supe quién fue. No había nota, solo el gesto. Sobrevivíamos con galletas de crema de cacahuate. Duraznos enlatados y muchas oraciones. Algunas noches calentábamos frijoles en una estufita de camping. Que un vecino nos dejó. Nunca pedí ayuda. La gente simplemente llegó. Bolsas con ropa, una lámpara, un botiquín. La gente vio lo que se hizo. Y aunque nadie me dijo nada en la cara. Su silencio decía mucho. Te vimos. Solo no queremos meternos. No los culpo. Cada mañana me levantaba antes que las niñas. Les ponía la mano en la frente. Como si checara si tenían fiebre. Como cuando eran bebés. Luego salía al frente de la gasolinera. Me estiraba todo lo que podía. Y respiraba hondo ese aire seco. Que olía a óxido,
pasto seco y aceite viejo. El sol empezó a salir lento, pintando el piso de concreto con un tono dorado. Y por un momento, la gasolinera parecía sacada de una postal. Esa mañana, después de juntar lo que pude para el desayuno, media barra de granola y una naranja toda polvosa. Les dije a las niñas que iba a intentar limpiar el cuartito de atrás. Quédense donde pueda verlas, les dije, señalando el pedacito de pasto donde habían salido unos dientes de león. Ellas asintieron, ya muy cansadas para decir algo. Ese cuarto estaba cerrado con llave desde que llegamos. Pero las bisagras estaban tan oxidadas que no necesitaba la llave. Solo una llave inglesa, y algo de necedad. Empujé la puerta y se abrió. El olor a moho y encierro me pegó como cachetada. Había herramientas viejas, una aspiradora rota, montones de papeles viejos y botes llenos de mugre. Me amarré la camisa sobre la nariz y me puse a limpiar. Una hora después, ya estaba en el suelo tallando una esquina llena de hongos. Cuando sentí algo raro. El piso no se sentía igual que el resto del concreto. Esa parte crujía cuando me apoyaba. Me paré, le di unos golpes con el palo de la escoba, sonaba hueco. Me puse en el piso de rodillas y con una palanca vieja que alguien dejó por ahí. Levanté un poco la tabla. Una parte se rompió y se levantó, mostrando algo metálico. Un mango oxidado, como una tapa cuadrada. Le escribí un mensaje. El corazón me empezó a latir más rápido. Quité la tierra con cuidado y encontré una lona vieja encima de lo que parecía una compuerta sellada. Ahí, entre las tablas y el marco de metal. Había un tubo de aluminio, más o menos del tamaño de mi antebrazo. Parecía sacado de una película vieja. Con las manos temblorosas, le quité la tapa con esfuerzo. Adentro había un papel enrollado, amarillento por el tiempo pero en buen estado. En la parte de arriba decía con tinta deslavada. Fondo CRT. Expediente de emergencia. Me quedé viendo esas palabras por un buen rato. Como si fueran a desaparecer si respiraba muy fuerte. Mi cabeza se llenó de preguntas. ¿Qué era este lugar antes de ser una gasolinera abandonada? ¿Por qué algo así estaría tan bien escondido? ¿Y por qué se estaba tan empeñado en decir que esta propiedad no valía nada? Me senté en una caja de leche vieja, medio rota, con el tubo en la mano. Mirando la trampilla como si fuera a abrirse sola. Una parte de mí no quería saber qué había abajo. Pero otra parte necesitaba saberlo. Esa noche, después de acostar a las niñas, me senté en el cuarto de atrás con una linterna. Las rodillas pegadas al pecho. No abrí el tubo otra vez. Solo me quedé viendo la trampilla. Seguía cerrada, pero el sello ya estaba todo oxidado. Seguramente podría abrirlo con un poco de esfuerzo. Pero no estaba lista. Todavía no. En lugar de eso, busqué entre mis contactos viejos. Y encontré un número que no marcaba desde hacía años. Marcus. Un chavo con el que fui a la prepa. Ahora trabajaba como cerrajero y sabía abrir cajas fuertes. La última vez que lo vi fue en un lavado de autos para juntar dinero. Me debía un favor desde hace mucho. Oye, Marcus, soy Kalin. Necesito que me ayudes con algo raro y bien discreto. ¿Tienes chance la próxima semana? La respuesta llegó 10 minutos después. Mierda, Kalin. ¿Tú todavía existes? Listo, miércoles. Respiré hondo. Y sí, me dije bajito, cerrando el teléfono. El miércoles está bien. Antes de dormir, volví a poner la tabla sobre la trampilla. Y reacomodé unas cajas encima. No quería que las niñas se tropezaran con eso. Afuera, el viento ya estaba fuerte. Se escuchaba silbar entre las mangueras rotas de la bomba. Y sacudía el toldo metálico como si lo quisiera arrancar. Pero adentro, las niñas se reían. De verdad. De esas risas que no les escuchaba. Desde que nos echaron como si fuéramos basura. Jugaban entre las hierbas. Haciendo confeti con los dientes de león. Sin escuela, sin celular, sin ropa bonita. Pero riendo. Me recargué en la puerta y por fin sonreí.
Después de tantos días, esa sonrisa me llegó hasta los ojos. Y le susurré al viento, o a nadie. Lo que sea que esté allá abajo, que sea nuestra salida. La noche que llegó, el aire se sentía espeso, callado. Como si la oscuridad misma se pegara a la piel. Yo seguía despierta, con una linterna en la mano. Y un cuchillo de cocina sin filo en el bolsillo, por si acaso. Cuando tocaron, fueron 2 golpes suaves. Abrí la puerta lateral, y ahí estaba Sam Bradshaw. Más grande que como lo recordaba de la prepa. Con una cajita de herramientas en una mano. Y una mirada que decía, no preguntes, no explico. Te debía una, murmuró mientras entraba. Sacudiéndose el polvo de los jeans. No pensé que me pagarías en una gasolinera fantasma a medianoche. Tampoco pensé que sería yo quien te llamara, le dije. Sígueme. Pasamos en silencio junto a mis hijas. Que dormían en un rincón de la oficina. Acurrucadas bajo 2 cobijas distintas. El suelo crujió cuando entramos al cuarto de atrás. Encendí la linterna de camping. Y Sam se agachó donde yo había puesto un pedacito de cinta. ¿Esta es la trampilla? Susurró. Asentí. La encontré mientras limpiaba el cuartito. Tocó el borde y notó el óxido. No me va a tomar mucho, dijo. Estas cosas eran más para que no se metieran las ratas que para esconder secretos. Se puso a trabajar calladito. Solo se oía el clic de sus herramientas y algún gruñido bajito. Mi corazón latía como loco. No dejaba de voltear hacia las ventanas del frente. Como esperando ver unas luces. O peor, a él. Después de unos 15 minutos, se escuchó un clic más largo. Y Sam se hizo para atrás. Ya está abierta. Respiré entrecortado. Juntos, levantamos la trampilla. Chilló como si algo viejo hubiera despertado. Abajo había un compartimento metálico. Como de 1,5 metros de profundidad. Lleno de cajas viejas llenas de polvo. Una caja fuerte con la manija rota. Y un cilindro grande, de esos que guardan planos, todo bien sellado. ¿Quieres que me quede mientras revisas? Preguntó. Negué con la cabeza. Y ya hiciste suficiente. Yo me encargo de aquí. Asintió, me dio una linternita y se fue por la parte de atrás sin decir una sola palabra. Esperé a escuchar que su camioneta arrancaba antes de meter la mano en el compartimiento. Y sacar con cuidado la primera caja. El cartón estaba algo húmedo por el tiempo. Pero todavía aguantaba. Adentro había carpetas, escrituras, algunas cartas. Todas con el mismo sello, RT Holdings. Me senté en el concreto frío, con las manos temblorosas. Revisando los papeles bajo la luz suave de la linterna. Había una escritura de transferencia con fecha de 1999. Contrato sobre derechos mineros. Proyecciones de renta. Una hoja tenía un título en letras grandes y cuadradas. Rendimiento proyectado, Stone 20.040, gas natural y tierras raras. Me quedé viéndola como si me fuera a quemar. Eso no podía ser cierto. Seguí buscando, respirando entrecortado. Encontré un sobresellado, grueso, ya amarillento. Tenía una etiqueta que decía: para el heredero legítimo, si lo encuentra. No lo abrí en ese momento. Solo me quedé ahí sentado, con las piernas entumidas. Mirándolo, como si el sobre pudiera decirme la verdad si lo veía el tiempo suficiente. Al final, rompí el sello. Dentro había copias de documentos. Un contrato de arrendamiento con una empresa. Que mostraba que el terreno debajo de esta vieja estación estaba sobre una reserva de gas natural. Intacta, sin explotar. También venía un mapa con rutas antiguas de exploración. Y una hoja más con una nota escrita a máquina. Si estás leyendo esto, significa que no debieron mantenerte alejada. Pero alguien lo intentó. Esta tierra era tuya, Kalin. No de ellos. Nunca fue de ellos. Escóndelo hasta que estés lista para pelear. Parpadeé. Mi nombre estaba ahí.
escrito a mano en una esquina con tinta deslavada. La fecha era de apenas 3 meses antes de que muriera el tío Raymond. No lo veía desde que tenía 10 años. A veces mandaba postales. Y de pronto, un día, dejó de hacerlo. Pasé los dedos por el papel. Como si pudiera conectar con él, con la tierra. Con la verdad. Así que todo este tiempo. Esto nunca fue solo una estación vieja y olvidada. Fue una herencia. Fue poder. Fue un secreto que alguien intentó enterrar a toda costa. Y yo ya tenía una buena idea de quién fue. Eso explicaba por qué de pronto a mi esposo le urgía tanto venderla. Su presión, sus chantajes. Sus palabras de que no valía nada. No, él lo sabía. Siempre lo supo. Por eso se burló cuando me pasaron la propiedad. Por eso se fue como si yo fuera invisible. Abrí la caja fuerte chiquita. Adentro había una llave oxidada. Una memoria USB. Y una nota más corta que las demás. Nunca firmes nada hasta que sepas que hay bajo tus pies. Me reí, pero no de alegría. Sino de puro coraje y de no creer lo que estaba viendo. Me quedé ahí por horas, revisando todo. Escaneando, guardando copias en mi laptop viejita. Cada vez que tocaba un papel. Sentía como si me quemara. Eran verdades chiquitas, escondidas bajo el polvo. Durante años. Cuando las niñas se despertaron de donde dormían. Volví a guardar todos los documentos en la trampilla. Y la cerré. Puse la tabla vieja de nuevo en su lugar. Pero ya nada se sentía igual. Afuera, el amanecer se colaba por las persianas rotas. La maleza que crecía detrás de la estación. Brillaba con la luz dorada del sol. Y mis hijas, benditas ellas. Jugaban descalzas como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que todo había cambiado. Las miré apretando la mandíbula. Por eso se burlaban de mí, murmuré. Por eso nos querían fuera. Esto no se trataba solo de un matrimonio roto. O una estación vieja y abandonada. Era traición. Era propiedad. Y ahora, tenía pruebas. No regresé a casa esa noche. La verdad, ya ni se sentía como hogar. Fui al cuartito que rentaba detrás de la panadería. Ese que olía a harina quemada. Con paredes delgaditas y una ventana que apenas cerraba. Pero era mío. Me senté al borde del sofá cama. Viendo los documentos escaneados. Que brillaban en la pantalla de mi laptop. Pasaron horas y yo sin decir una palabra. Solo escuchando el ruido del refri. Y el perro del vecino ladrando de vez en cuando. 2 días después, me vi sentada. En una mesa en la esquina de un restaurante. Que no había cambiado desde 1987. Asientos de vinil rojo ya bien gastados. Menús plastificados y una mesera llamada Jolene. Que todavía usaba un broche de carita feliz. Era justo después del almuerzo. Había suficiente calma para platicar. Pero no tanto como para llamar la atención. Maya llegó con 2 cafés en la mano. Y esa mirada que decía, hiciste bien en llamarme. Se sentó frente a mí, me puso un café. Y sacó un sobremanila de su bolsa sin decir nada. Te debo más que una hamburguesa, le dije. Intentando sonar tranquila. Pero mi voz todavía sonaba áspera. Como lija. Ella negó con la cabeza. Me vas a pagar con hotcakes, dijo con media sonrisa. Vamos a ver esto. Le pasé mi laptop. La pantalla mostraba el contrato de arrendamiento. Y los papeles de los derechos mineros. Maya respiró hondo. Empezó a leer página por página. Y luego se quedó callada un momento. Si esta tierra no valía nada, le dije. ¿Por qué se aferraron tanto a quitármela? No respondió enseguida. Siguió revisando, entrecerrando los ojos. Y apretando los labios. Porque no es inútil, dijo al fin. Es un gigante dormido. Se acercó más. Ese contrato sigue activo, Kalin. Está vigente.
¿Y si esos estudios son correctos? Solo con los derechos minerales. Esto podría generar cientos de millones con el tiempo. Me mostró otra hoja. Y según esta transferencia de escritura de Raymond Thorne a ti, tú eres la heredera legal. Me recargué en el asiento. El vinil del respaldo crujió. Lo sabían, susurré. Se reían, me humillaban por mi tierra fea. Pero lo sabían. Maya asintió despacio. O al menos alguien lo sabía. Quizá no todos, pero alguien sí. En eso, la mesera pasó con unas muestras de pay. Ninguna de las dos tocó las muestras de pastel. Y de la nada, sin querer, mi mente se fue para atrás. Un recuerdo fugaz, orquídeas blancas, olor a bourbon y spray para el cabello. Nuestra noche de bodas. Me vi parada afuera del salón del club de campo. Con Isen y su papá. La música aún salía por las puertas abiertas. Frank Sinatra, lento, demasiado elegante para lo que yo sentía. Su papá se acercó riéndose y dijo: ahora que ya es tuya, trátala bien. Aunque todavía no sabe cuál es su lugar. Isen ni se inmutó. Ni un parpadeo. Solo sonrió con esa cara de yo gano. Le dio un trago a su copa y dijo: te lo sabrá. Recuerdo que me quedé congelada un segundo. Como si algo filoso me hubiera rozado la espalda. Pero lo ignoré. Me dije a mí misma que eran solo modales a la antigua. Que no todo tenía que ser moderno para ser amor. Pero el amor no empieza con obediencia ni con control disfrazado de encanto. Eso es como una correa envuelta en terciopelo. De regreso en el restaurante. Maya golpeó el sobre con la mano. Hay más, dijo. Me acerqué. Sacó una hoja impresa y doblada. Saqué esto de la oficina del registro del condado, dijo. El acuerdo prenupcial que Isen te hizo firmar. No está en el sistema. Fruncí el ceño. Eso no puede ser. Lo firmamos la semana antes de la boda. Estaba el abogado de su papá. Me vieron firmarlo. Sí, pero nunca lo registraron oficialmente. No tiene sello de fecha ni firma de notario. No hay ningún registro. Eso significa que legalmente no existe. Me quedé viéndola sin decir nada. Ella lo repitió más despacio. Ese acuerdo no es válido. Tienes derecho a reclamar la mitad de todo lo que compartieron. Propiedades, cuentas de ahorro, incluso la casa de donde te sacó. No respiré. No parpadeé. Solo me quedé sentada. Dejando que la verdad me cayera encima como lluvia fría. En un techo con goteras que yo ni sabía que tenía. ¿Por qué no lo registraron? Pregunté bajito. Por tontos o por listos, dijo Maya. Si nunca pensaron que te irías. No les importaba. Ese acuerdo era solo para asustarte. Una forma de tener el control en papel. Pensé en la forma arrogante de hablar de Isen. Cada vez que peleábamos. No tienes nada. Yo cuidé lo mío. Pues no, lo que cuidaba era aire. Nada más. Terminé mi café y dejé la taza sobre la mesa. Maya me miró con esos ojos que lo dicen todo. Ya la había visto con esa cara antes. Cuando en la universidad soltó un argumento tan bueno. Que dejó callados a todos en un juicio simulado. Y Kalin, me dijo suave. Tienes todas las cartas. No necesitas una guerra. Necesitas estrategia. Asentí. Cuando nos paramos, me abrazó sin decir nada. Y eso, valió más que cualquier palabra. Afuera, el sol bajaba y las sombras se alargaban en la banqueta. No me fui directo a casa. Todavía no. Caminé unas cuadras hasta el centro comercial pequeño. Donde antes me reunía con clientes. Antes de que Isen me presionara para que dejara de trabajar. Ahí, en el estacionamiento. Saqué mi celular y marqué el número que Maya me dio. No era Isen. Ni su papá. Era un despacho de abogadas. Especialistas en bienes raíces.
De las que no se asustan con amenazas ni herencias envenenadas. La recepcionista contestó con una voz amable. Quisiera agendar una consulta, le dije. Calmada, pero firme. Cuando terminé la llamada, me vi en el retrovisor del coche. Ya no era la esposa rota. Era la mujer que nunca debieron subestimar. Salí del despacho de abogados justo cuando la luz de la tarde empezaba a ponerse color ámbar. Mis tacones sonaban bajito contra el piso de mármol. Pero el verdadero eco era el que sentía en el pecho. No me sentía ganadora. Todavía no. Pero sí me sentía en paz, en mi centro. Maya tenía razón, y el nuevo despacho lo confirmó. Isen andaba presumiendo el acuerdo prenupcial como si fuera su trofeo, cuando ni siquiera lo había registrado. Y para acabarla, tampoco mencionó el valor real del terreno. Eso ya no era un error. Fue intencional. Me detuve en los escalones del edificio, viendo los carros pasar despacito. Apreté con fuerza la carpeta sellada que llevaba en mi bolso. La iba a enviar por correo más tarde. No por venganza, sino para poner las cosas en movimiento. Mantengámoslo en secreto, le dije a la abogada del despacho. Quiero ver cuánto escarba antes de que caiga en el hoyo que él mismo cavó. Ella sonrió y me dijo. Y eres más lista que la mayoría de los clientes que vienen por aquí, Kalin. No le contesté. Lo que tenía no era astucia de escuela. Era supervivencia. Años de aguantar callada. De sonreír cuando por dentro me estaba revolviendo. Años de que me dijeran que fuera dulce. Aunque yo supiera verdades que nadie quería decir. Pasé por un té para llevar en la cafetería de la esquina. Y luego manejé rumbo a las afueras del pueblo, donde seguía la vieja gasolinera. O bueno, lo que quedaba. El equipo de demolición ya había empezado a limpiar los escombros. Y cortar la maleza. Había cinta naranja y banderitas por todos lados. Como si fueran migajas marcando el camino. Tal vez no se veía como nada especial. Pero para alguien que sabe leer planos y mapas de tránsito. Esto gritaba, oportunidad. Me quedé ahí, con el sol detrás de mí. Proyectando mi sombra larga sobre la grava. Cuando escuché una voz con tono burlón. Vaya, mira quién se anda creyendo promotora. Me di la vuelta despacito. Era justo como la recordaba. Serena, la amante de Isen. Lentes bronceados, blusa sin mangas carísima. Y esa cara como si este terreno y yo le apestáramos. Se recargó en lo que quedaba de la vieja máquina de hielo. Cruzaba de brazos como si fuera su casa. ¿De verdad crees que él volvería contigo? Dijo. Sigues con esa cara de tragedia. Así no les gustas a los hombres. No caí en su juego. En vez de eso, incliné un poco la cabeza y le solté. Qué raro, él me dijo que tú solo fuiste una fase. Un error, más bien. Algo que necesitaba para distraerse después de que murió su papá. Su sonrisa se tambaleó apenas un segundo. Di unos pasos hacia ella, hablando tranquilo. Pero, aunque eso no fuera cierto. Disfruta la vista mientras puedas. Porque en un mes este terreno muerto va a valer más que tu depa, y me atrevería a decir que hasta tus zapatos. Ella alzó las cejas, fingiendo sorpresa. ¿Qué? ¿Ahora resulta que encontraron petróleo debajo de tu drama? No le contesté. No hacía falta. Solo miré hacia donde unos ingenieros revisaban mapas. Y usaban aparatos con GPS. Uno de ellos me vio y me saludó. Oye, espera, dijo ella, enderezándose. ¿Qué está pasando aquí? Dejé su pregunta en el aire. Me giré, caminé 3 pasos y, sin voltearla a ver, dije por encima del hombro. Qué curioso, como la basura se vuelve tesoro. Cuando no te invitan a sostener el mapa. Cuando llegué a mi coche. Ella seguía parada en el mismo lugar. Y yo la miré, viéndola luchar por entender. ¿Qué acababa de pasar? Ese miedo que empieza a sentirse cuando la persona que creías que siempre se quedaría abajo. Empieza a levantarse. Esa noche,
Ya en casa, me senté en la encimera de la cocina. Todo estaba en silencio. Solo se oía el zumbido del refri. Y de vez en cuando, el crujido de la madera. Puse los papeles sobre la barra. Y deslicé el último documento dentro del sobremanila. Ahí iban 3 cosas. Una copia del acuerdo prenupcial inválido. Una declaración notariada con mis derechos. Y una sola nota escrita a máquina que decía: cualquier comunicación futura, por favor, hágala a través de mi abogado. Sin amenazas. Sin exigencias. Solo hechos y silencio. El tipo de silencio que pesa más que un grito. Cerré el sobre y respiré hondo. Lo dejé junto a la puerta listo para enviarse al día siguiente. Mientras apagaba las luces y subía las escaleras. Pensé en Isen, en Serena. En toda la gente que se burló cuando me dejaron. Con nada más que este pedazo de tierra. Ella pensó que me iba a arrastrar. Él pensó que me iba a quebrar. Pero la tierra donde me tiraron está a punto de enterrarlos a ellos. El pasillo del juzgado olía a papel y a limpiador. Todo callado, limpio. Pero con una energía extraña en el aire. Tal vez era yo. O tal vez eran mis botas. Aún llenas de tierra y aceite de la vieja gasolinera. Maya me hizo una seña cuando entré a la oficina de registro. Mi hija mayor, venía junto a mí. Cargando el sobremanila como si pesara más de lo que parecía. No dijimos nada. No hacía falta. La empleada detrás del vidrio miró el expediente y luego me vio. ¿Señora Blake?, preguntó. Asentí. Pasó el documento por la ranura. Con apenas una sonrisita en los labios. Llegó justo a tiempo. Nadie más hizo oferta. Es suyo. Tomé la pluma y firmé sin pensarlo. Luego dejé mi mano apoyada sobre el mostrador. Un momento más. No por drama. Sino para sentir algo real, algo firme. Estaba hecho. Ese terreno del que se burlaban. Donde me dejaron tirada como si fuera nada. Ahora era mío. Solo mío. Sin copropietarios. Sin Isen. Afuera, el sol empezaba a salir sobre el juzgado mientras bajábamos las escaleras. Ree me apretó la mano fuerte. Cálido. Real. ¿Lista para la siguiente parada?, preguntó Maya. Solté el aire. Vamos. El ayuntamiento no quedaba lejos. A 6 minutos en carro, pasando por ese restaurante que Isen decía que era muy grasoso para sus clientes. Y la ferretería donde solo entraba si se le antojaba una cerveza. Llegamos justo cuando la junta de zonificación se estaba acomodando. Las sillas estaban viejas, pero llenas. Algunos se voltearon a verme entrar. Pero yo caminé con la cabeza en alto. La junta empezó con los temas de siempre. Árboles que había que podar. Cambiar faroles en una calle. Una modificación en el porche de alguien más. Pero yo sabía que lo bueno venía después. Y entonces llegó el momento por el que estaba ahí. Siguiente punto, leyó el presidente. Confirmación de la subasta por título silencioso de la parcela 14B bajo ejecución de cláusula inactiva. La sala se llenó de murmullos. Un señor se inclinó hacia el de al lado y le susurró. ¿No era esa la propiedad de los Fletcher? Yo no dije nada. Solo abrí la carpeta que había traído conmigo y la deslicé sobre la mesa. En la primera hoja se veía claro un sello rojo grande que decía: Confidencial, Plan de Desarrollo Parcela 14B. Los de la junta se miraron entre sí. Una señora que parecía maestra jubilada de kinder se inclinó tantito y dijo: Creo que eso que traes es importante. Yo solo asentí. Eso fue todo. La sala se quedó callada. Entonces, desde una esquina, un hombre mayor, del periódico local Heritage Press, se puso de pie y dijo en voz baja: ¿Neres tú? La mujer que quisieron sacar. La de las niñas. Mis labios se curvaron en una ligera sonrisa. Aquí sigo, dije. Otra voz, ahora más cerca,
de una señora como de unos 70, con el pelo canoso recogido y un bolso en las piernas, se acercó y me tocó el brazo con suavidad. Me da gusto por ti, mi niña, dijo con una voz calientita, como sopa en noche fría. Lo lograste. De verdad. Y así fue como todo empezó a cambiar. Siempre pensaron que yo sería la que se quedaría llorando, suplicando, explicando, mientras ellos caminaban con su ropa perfecta y el alma vacía. Pero ahí estaba yo, sin hacer escándalo, sin buscar aplausos. Solo reclamando lo que era mío, tranquila pero firme. Esa noche, después de la junta, Rey y yo fuimos a cenar. Nada lujoso, solo una mesita en un asador, con unos buenos uspupiés y té dulce que nos supo a gloria. Me preguntó si podíamos pedir pastel. Le dije que sí. No hablamos del terreno, ni de Isen, ni de abogados. Platicamos de sus solicitudes para la universidad y del perrito que quería cuando nos cambiáramos a la nueva casa. Más tarde, ya en la cocina, esa misma donde una vez le rogué a Isen que arreglara una pata floja de la mesa, abrí mi laptop. Sin pensarlo mucho, escribí un correo. Asunto, aviso. Cuerpo, creo que pronto recibirás una notificación de desalojo. Esta vez te toca a ti empacar. Nada de amenazas. Solo los hechos. Me quedé un rato viendo el botón de enviar. Y luego, clic. Cerré la tapa. Es curioso cómo el silencio puede hacer más ruido que todos los gritos que me tocó aguantar. Y cómo la mujer que todos ignoraron, ahora tiene las llaves. No envié ese correo para asustarlo. No hacía falta. Solo con leerlo, seguro le temblaron los nervios. Pasaron 2 semanas. El aire se sentía pesado, como cuando va a caer una tormenta. Y un lunes frío, igualito al día que me echó. Volví a entrar por ese camino de grava. Esta vez, en el asiento delantero de una camioneta oficial con placas del condado. Mi nombre ya no estaba garabateado en una nota. Estaba a punto de imprimirse en la escritura. En grande. Maya y mi hija más chica venían sentadas atrás, en mi coche, calladas, observando. Les dije que no tenían que venir. Pero Maya solo dijo. Estuvimos ahí cuando te dejaron afuera. Estaremos aquí cuando vuelvas a entrar. El sheriff fue el primero en bajarse. Sus botas crujieron sobre la grava. Luego salió el funcionario del condado, con una carpeta gruesa bajo el brazo. Respiré profundo. Me acomodé las mangas del abrigo. Era el mismo que llevaba puesto el día que me fui. ¿La diferencia? Esta vez, no me estaba envolviendo para protegerme. Me lo puse como quien se ajusta una capa antes de recuperar su lugar. Era como una armadura. La puerta se abrió con un crujido fuerte. Isen salió al umbral, descalzo, con el pantalón del pijama todo torcido y el cabello parado, como si acabara de levantarse de la cama de alguien más. Parpadeó, tratando de entender qué pasaba. Luego, esa sonrisa que también conocía apareció en su cara. Y mira nada más, si no es el fantasma de los desalojos pasados, dijo, cruzado de brazos. Yo no dije nada. El sheriff dio un paso adelante y le entregó unos papeles. Señor Fletcher, le dijo firme, pero tranquilo. Esta es una orden oficial de desalojo. Tiene 30 minutos para salir de la propiedad. ¿Qué chingados es esto? Soltó Isen, hojeando las hojas. Es legal, dijo el funcionario del condado, entregándole otro documento. Esta propiedad estaba registrada como uso comercial, con una cláusula de inactividad. Y como no ha habido actividad registrada a su nombre en más de 24 meses. ¿Estás bromeando? Gritó Isen, interrumpiéndolo. Que esta es mi casa. Fue construida con licencia de negocio, dije, manteniendo la voz firme. Y tú cerraste ese negocio. En ese momento apareció la mujer detrás de él. La misma que vi abrazada de su brazo en el pueblo la primavera pasada, fingiendo que no me veía. Su cara se torció. No puedes llegar así nomás y quitarle lo que es suyo. Y gritó, colgándose de él. Que estás ardida. El sheriff se puso entre nosotros. Señora,
le sugiero que comience a empacar sus cosas. Los papás de Isen también salieron a la puerta. Su mamá me miró de pies a cabeza con esa mirada suya. Esa que siempre usaba para hacer sentir menos a los demás. Como si el desprecio fuera su perfume favorito. Esto es ridículo, dijo con voz seca. Solo estás aquí para humillarnos. Yo no contesté. No hacía falta. Porque justo detrás de mí, Maya bajó del coche con una caja de plástico entre las manos. Caminó tranquila hacia el porche y la dejó a los pies del papá de Isen. Para tus cosas, dijo. No te preocupes, ya etiquetamos todo. Isen apretó la mandíbula. ¿De verdad vas a hacer esto, Kalin? Yo no fui la que se fue, respondí, viendo más allá de él. Solo estoy limpiando tu cochinero. Los vecinos empezaron a asomarse. Unos detrás de las cortinas. Otros parados en sus banquetas, con las manos en los bolsillos de sus chamarras, murmurando entre ellos. ¿Qué es ella? ¿La de los Fletcher? No, la que regresó. Un señor que vivía al otro lado de la calle sacó su celular y empezó a grabar en silencio. Vi cómo parpadeaba la lucecita roja. Escuché otro susurro. Que ella les advirtió, callada, pero letal. La señora bajó furiosa las escaleras, arrastrando una maleta que costaba más que mi coche viejo. ¿Qué esto es acoso? Y gritó, tropezando con el último escalón. Voy a demandar. El sheriff ni se inmutó. Puede hablar con su abogado, desde la banqueta. Isen me volvió a ver. Ya no tenía color en la cara. Y Kathleen, por favor. Hablemos. No así. No frente a las niñas. Pero yo ya no lo estaba mirando. Mi hija menor salió del coche, con sus manitas agarradas a mi abrigo. Me vio con una voz suave y preguntó. ¿Ya nos podemos ir a casa? Me agaché, le acomodé el cabello y le susurré. Y ya estamos en casa. Isen cayó de rodillas cuando me di la vuelta. Trató de alcanzar la caja, luego mi mano, como si pensara que seguíamos jugando con sus reglas. Por favor, dijo con la voz rota. No tienes que hacer esto. Pero yo seguí caminando, sin mirar atrás. Pasé el porche, pasé esa pila de zapatos viejos que un día fueron míos. Y crucé por el tapete que su madre mandó hacer con su apellido bordado, como si yo nunca hubiera existido ahí. Dentro, la casa estaba en silencio. Vacía. Los muebles seguían siendo los mismos. Todavía se sentía el olor de su perfume en el pasillo, mezclado con café viejo y algo medio plástico. Pasé directo, crucé la cocina, pasé frente a las fotos en la repisa, donde antes estaba la mía y ahora había una de su perro con suéter navideño. Y ahí, cerca de las escaleras, vi un marco viejo que juraba que ya habían tirado. Era una foto de mis hijas con vestidos de verano, paradas frente al granero. La habían escondido detrás de otro cuadro, al revés, como olvidada. Lo bajé y le limpié el polvo con la manga de mi sudadera. Y esta vez sí lo dije en voz alta. A nosotras ya nadie nos esconde. Me quedé ahí parada, en medio de esa casa. Antes fue suya. Ahora era mía. Y él no dijo ni una palabra más. No quedaba nada que explicar. No grité. No azoté puertas. Ni siquiera levanté la voz. Pero cada segundo de ese momento hablaba más fuerte que cualquier grito. No reconstruí todo esto por venganza. Lo hice para que mis hijas supieran que nunca más tendríamos que andar rogando por un espacio en la casa de alguien más. Era temprano en la tarde cuando mojé el pincel por última vez y pinté la línea final del mural. El frente de la vieja gasolinera se había vuelto un lienzo vivo. Donde antes había aceite y óxido, ahora había colores brillando. Las historias salían de los tornillos viejos y de esas paredes maltratadas. Di un paso atrás y entrecerré los ojos viendo el cielo dorado, justo cuando el sol se escondía detrás de los árboles. Mi hija chiquita, Johnny, pasó corriendo junto a mí con una manchita verde en la nariz. Se rió como si supiera un secreto. Iba descalza, persiguiendo sombras con esa libertad tan pura que solo tienen los niños. Su risa rebotaba en esas paredes que antes limpiaba en silencio.
y que ahora estaban llenas de luz, color y sentido. La estación ya no vendía gasolina. Ahora olía a tierra, a viruta de madera y pintura fresca. Olor a comenzar de nuevo. Habíamos convertido el cuarto de atrás en un estudio donde los niños venían a pintar, hacer esculturas o simplemente crear. Sin preocuparse por calificaciones o juicios. El asfalto agrietado ya no estaba. En su lugar pusimos jardineras y bancas. Donde antes hombres se quejaban por las llantas ponchadas, ahora había 2 adolescentes practicando un poema en lenguaje de señas. Por la cerca lateral, alguien dejó caer una charola de muffins y una caja llena de gises de colores. Ahora la gente venía casi todos los días. A algunos los conocía del barrio. A otros no. Pero no importaba. Estaban ahí porque querían. Y eso decía más que cualquier cosa. Se detuvo una minivan. Bajó un señor como de 40 años, con barba y voz tranquila. Traía 2 cafés en la mano y una sonrisa curiosa. ¿Eres la dueña?, me preguntó, mirando el mural. Eran remolinos de azul y naranja, como alas en movimiento. ¿O libertad?, dijo. Me limpié las manos en los jeans, por instinto. Y le respondí tranquila. Este lugar, la verdad, no le pertenece a nadie. Él asintió como si hubiera entendido mucho más de lo que dije. Bueno, gracias, contestó. Está precioso. Desde adentro, se escuchaban voces suaves. Mi hija mayor, Ahara, estaba organizando a un grupito de voluntarios. Gente que nos ayudó a reparar el techo, ordenar los libros donados, y poco a poco, levantar todo esto. Ella estaba parada detrás del viejo mostrador de caja, que ahora usamos como mesa de donaciones. Hablaba claro, con calma. Mi mamá no solo reconstruyó un edificio, dijo. Reconstruyó un lugar donde la gente se siente vista otra vez. Ella es el ejemplo de lo que es la fuerza, tranquila, firme, y sin pedir permiso. Alguien empezó a aplaudir. Luego se unieron más. Pero yo no me volteé. Solo miré los estantes que construimos con vigas viejas de metal, esas mismas que Isen dijo una vez que no valían la pena. Su nombre no salía de mi boca desde hacía semanas. Pero cuando salí, lo vi. Parado del otro lado de la calle, con las manos en los bolsillos, medio cubierto por la sombra de los árboles. Estaba solo. No se acercó, solo se quedó mirando. Tal vez preguntándose qué se siente construir algo desde cero. Que se siente ser útil, no para controlar, sino para cuidar. Nuestras miradas se cruzaron un segundo. No me moví, no sonreí, no saludé. Solo me di la vuelta y agarré la caja de herramientas que estaba junto a la puerta. Poco después llegó el agente Harjand en su camioneta. Me hizo un gesto respetuoso y me entregó una caja cerrada. Los archivos del condado encontraron más documentos sobre la estación, me dijo. Resulta que este lugar es más antiguo de lo que creíamos. Tiene historia. Tiene raíces. La recibí con las 2 manos. Él se quitó el sombrero y se fue sin hacer ruido. El viento empezó a soplar, y los carillones de hojalata colgados del toldo comenzaron a sonar. Los hicimos con los letreros viejos de la estación, los que Juni nos pidió que no tiráramos. Esa noche, cuando el último coche se fue y el sol ya se había escondido por completo, me senté sola, con el libro de cuentas abierto sobre el escritorio. El lugar se sentía lleno. No de ruido, sino de sentido. Cada rincón tenía una historia. Cada cosa había sido puesta con nuestras propias manos. Ara entró descalza, igual que su hermana. Traía el cabello recogido con una trenza suelta. Me miró sin decir nada. Luego preguntó. «Mamá, ¿este lugar será mío algún día?» No le contesté de inmediato. Cerré el libro y puse mi mano sobre la suya, suave. «Así lo construyes con amor y no con miedo, entonces sí», le dije. Ella sonrió con una calma que me recordó a mi abuela. Fuerte, sencilla, y firme como raíz de árbol. Una brisa entró por la puerta que siempre dejábamos abierta. Las campanas sonaron otra vez. Afuera, Johnny dormía en el columpio del porche con un cuaderno de dibujos en el regazo.
Los crayones estaban regados a su alrededor como confeti. La tapé con la cobija de mezclilla que cosimos el invierno pasado con pedazos de pantalones y trapos del taller. Se movió tantito, pero no se despertó. Me quedé ahí, bajo la luz del porche, mirando al cielo. Estaba amplio, oscuro, suave. Ese tipo de cielo bajo el cual puedes volver a empezar, aunque lo hayas perdido todo. ¿Alguna vez te ha tocado reconstruir tu vida desde cero? Sin aplausos, sin apoyo, solo porque no te quedaba de otra. Sí, esta historia es para ti.